Ahí puse en el chat del Zoom un archivo. Ese TXT, ábranlo, los va a mandar una encuesta, son 2 preguntitas. Traten de contestarla lo más rápido posible y en 5 minutitos empezamos a analizar esos datos con las técnicas que vamos a ver en la clase de hoy. Así que hacemos 5 minutos, el que quiere se prepara un mate y arrancamos y cuarto. Así que 3 y cuarto arrancamos ya con el tema, mientras vayan contestando esa pregunta. Voy a mutear un segundo esto. Vamos a arrancar con el tema. Voy a compartir la pantalla. Un segundito que siempre tardo en hacer esto. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de hábitos de fumar. Vamos a hablar un poco de esto. En Argentina, vieron que es a nivel mundial, pero en Argentina se le dio con bastante fuerza hace unos años toda una campaña para bajar el hábito de fumar en las personas. Y fíjense, acá están algunos resultados de los últimos años para la ciudad de Buenos Aires. Y esto es ENFR, es Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Es una encuesta muy, muy grande que se hace en poblaciones urbanas, en localidades de más de 5.000 personas, para el total del país. Y se hace a una escala muy, muy grande, hecha, creo que es el INDEC, no sé qué organismo oficial es el que la hace, y la verdad que está muy bien diseñada, y lo que apunta es entender los distintos factores de riesgo que está sometida la población. Alcoholismo, hábitos de fumar, alimentación, bebidas azucaradas, consumo, un montón, una encuesta muy, muy grande, y es lo más parecido al conocer un parámetro de la población en el que tenemos nosotros, con respecto a estos hábitos. Y esto se hace cada 4 o 5 años, ahí está la del 2005, 2009, 13 y 18. Y si miren acá, esto es prevalencia de consumo de cigarrillos en la población, esto es de 18 o más, y vemos que arrancamos en el 2005 en un 27% de la población fumaba, bajó a 26, 24 y ahora estamos en 17. Acá en el medio es donde empezó la campaña fuerte para prohibir el uso de cigarrillos en los negocios, en los lugares públicos y demás. Y ha tenido un impacto importante, ha bajado en el total de la población. Por otro lado, acá hay información un poquito más desagregada, no llega a encontrar toda la información, no está todo tan publicado esto. Entonces, acá tenemos desagregado para Cava. Acá hay 2 categorías de fumador, fumador ocasional y diario. Yo no los dividí a ustedes en eso, después les comento por qué. Así que más o menos estaríamos en un 17% de personas que fuman, 42% exfumadores, y 41% que nunca fumó, que sería más o menos lo que estuve preguntándoles a ustedes. Acá esto se podría mejorar porque la mayoría de ustedes, bueno, la mayoría son de Cava, pero hay mucha gente del conurbano, pero no está la suma de los dos, entonces esto se hace difícil. Yo ahora voy a optar por trabajar con esta población, la de Cava. Sepan disculpar, los que no son de Cava, esperemos que no haya grandes diferencias. Acá hay alguna que otra diferencia, sobre todo en los exfumadores. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con esta. El que quiere, después puede repetir esto con los datos de GBA o compararlos con lo interior, con lo que quiera. Entonces, yo me hago una pregunta. Los biólogos, y junto acá los paleontólogos, suelen tener bastante más conocimiento sobre la toxicidad de las cosas y demás. O sea, hay gente más curiosa y más informada que la población general. Por lo tanto, mi idea es que un biólogo que tiene mayor conocimiento de lo que produce el fumar y tiene un cierto nivel, en general, cultural más alto, puede llegar a tener un hábito de fumar diferente al que tiene la población en general. Entonces me pregunto, los biólogos y paleontólogos
¿tienen un hábito de fumar diferente al resto de la población o no? Ustedes son una muestra aleatoria de personas elegidas al azar de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hice la encuesta. Perdón, vamos a plantearlo bien. Primero planteo la pregunta. Como biólogo, me cuesta un poco decir que ustedes son biólogos. Sí son biólogos, perdón, pero no sé si son tan representativos de toda la facultad, o toda la carrera por lo menos, porque ustedes tienen una determinada edad, una franja de edades y demás, no estamos abarcando no es un muestreo aleatorio dentro de los biólogos. Entonces, lo que vamos a decir es, los alumnos de biometría, por lo menos, ¿tienen el mismo hábito de fumar que la población general de Argentina? Bien, eso lo podemos formalizar en esta expresión, en una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Si ahí están preguntando, estamos hablando de tabaco, ¿sí? Debería haberlo aclarado, es verdad. Perdón, estamos hablando de fumar cigarrillo, estaba el dibujito, está la foto arriba, pero es tabaco lo que estoy preguntando. El otro no, el biólogo creo que es más, cambian bastante los números. Bien, estamos hablando de tabaco, espero que hayan puesto eso. Entonces, vamos a plantear dos hipótesis, como siempre. Bajo H0, vamos a plantear que no hay ningún efecto de nada. Los biólogos se comportan igual, presentan el mismo hábito de fumar que la población general de Argentina. No hay ningún efecto raro. Ustedes son una muestra aleatoria de Argentina. Ya va, Félix. Y en la hipótesis alternativa voy a decir que sí, los alumnos de biometría no presentan el mismo hábito de fumar que la población general de Argentina. ¿Félix? ¿Se escucha? Sí. No, mi duda era, cuando estabas planteando tu hipótesis, suena como si estuvieras más inclinado a decir que el hábito de fumar sería menor, y no me queda claro por qué cuando planteas la hipótesis decís que va a ser distinto. Ah, bien. En principio, sí, yo pensaría que tengo una cierta tendencia. Eso, voy a spoilear un poco. Estos métodos, como los vamos a ver ahora, no nos van a dejar ir en una sola cola. Es una limitante del método porque estamos teniendo 3 categorías y el distinto es bastante difícil de plantear. Pero está bien lo que estás diciendo. Yo podría, si tuviese la herramienta adecuada, plantearlo como que el hábito de fumar de los biólogos es menor, por la pregunta como la planteé. Como la planteé yo cuando la expliqué. Tenés toda la razón, pero acá vamos a hacer una limitante técnica. Esta prueba que vamos a ver ahora es simplemente para saber que el hábito de fumar es distinto. Después vamos a interpretar en qué sentido es distinto, pero la prueba la vamos a hacer así. Está bien la acotación. Bien, aclarado eso, entonces voy a plantear bajo H0 que no hay ningún efecto de nada. Los biólogos, el conocimiento y el nivel cultural que implica que los diferencia del resto de la población no tienen un impacto sobre los hábitos de fumar. Esto lo vamos a formalizar. Le vamos a formalizar un poquitito para que nos sirva en lo que vamos a hacer ahora. La formalización es la siguiente. El hábito de fumar de los alumnos de biometría presenta un buen ajuste a esta serie de proporciones, que son las que saqué de la población general. Vuelvo un segundito para atrás, es esto. Fumador, 17%. Exfumador, 42%, no fumador, 41%. Es decir, yo quiero ver si ustedes ajustan bien a estas proporciones que están acá. Eso es lo que quiero ver yo. Entonces, en la hipótesis nula, voy a plantear que ustedes se ajustan bien a eso. Se ajustan bien que el 17% fuma, el 41%, bueno, está puesto al revés, 41% no fuma, está en la barrita gris de arriba, y el 42%, que es la amarilla del medio, es exfumador. Y en la alternativa voy a decir que tiene un mal ajuste a esto. El hábito de fumar de los alumnos no presenta un buen ajuste, o existe un mal ajuste, a estas proporciones. ¿Sí? Hasta ahí estamos, planteamos esas dos situaciones. Entonces, ahora, recién ahora, voy al campo y tomo la muestra. Con esa información voy al campo. Y ir al campo, para mí, y en vez de ir a cazar biólogos, aprovecho que ustedes vienen solos conmigo y les hago las encuestas, así que vamos a chusmear. Voy a compartir la pantalla de la encuesta. Si esto me deja compartir pantalla acá. ¿Dónde está? Acá. Y estos son los... Ahí llegaron los 162, perfecto.
Bien, preguntarán, ¿por qué pregunté por el género? Eso es para la próxima prueba. Ahora nos vamos a quedar con esto. ¿Cuál es el hábito de fumar? Solo me voy a preguntar si ustedes son distintos al resto de la población. Esta información ahora no la vamos a usar. La próxima clase sí vamos a poder usarla, pero ahora no. Ahora vamos a ver esto. Esto es lo que contestaron ustedes. 162 personas contestaron. Ahí dice, vamos a agrandar, el 82% no fuma, nunca fumé. El 17% fuma, perdón, el 11,7% fuma, y el 10% fumaba, pero dejó. Son exfumadores. Esa es la muestra. Por lo tanto, me voy a llevar estos numeritos, los voy a anotar acá, para no andar yendo y viniendo. 82,082 es que fuma. No fuma, perdón, este es el no fuma, fuma, tenemos el azulcito, 11,7, y exfumador, tenemos el numerito que se me acaba de ir, 6,2%. Perfecto. Vuelvo a mi PowerPoint y vamos a seguir avanzando sobre eso. Bien. Estoy acá. Ahí fuimos al campo, casé unos cuantos biólogos que estaban dando vueltas por ahí. Después vamos a discutir un poquitito del muestreo aleatorio y varias de esas cosas. Ahora vamos a asumir que ustedes son una muestra representativa de biólogos o de estudiantes de biometría. Yo tengo esto. Acá pongo una tabla, la variable es cualitativa, que es el hábito de fumar, y tiene 3 categorías, 3 modalidades: fumador, no fumador o exfumador. Y tengo las proporciones pi, donde planteadas en H0. Si H0 fuera verdadera, yo esperaría el 17% sean fumadores, el 41% sean no fumadores y el 42% sean exfumadores. Eso es lo que debería pasar si ustedes fueran iguales al resto de la población de Argentina. Sin embargo, yo acá necesito las frecuencias, perdón. Voy a salir un segundo, no les voy a cambiar la pantalla, simplemente lo voy a hacer yo. Necesito los numeritos. Tengo 133. Esto es 19. Y estos son 10. Bien. Vuelvo con ustedes. Estamos acá. Fui al campo y obtuve las siguientes. Fumador, 133 personas se declararon fumadoras. No fumador, 19. Y exfumador se declararon 10. ¿No sería no fumador Pero tenés 133? toda la razón del mundo, gracias. Somos todos fumadores. Son unos, pero acá no. Voy a empezar de vuelta, que lo anoté yo en otro orden, entonces hice. Fumador, fuman 19 personas están fumando. Gracias. Que no fuma, era las 133 estas, son todos sanitos. Y exfumadores son estas 10 personas. Gracias por la aclaración. Bien. Esto es lo que yo esperaba, si H0 fuera absolutamente cierta, debería tener esto. Esto es lo que planteo bajo H0. Y esto es lo que yo observé. Lo que tengo que hacer ahora es decir, ¿estos datos son suficientemente fuertes para rechazar la hipótesis nula o no? El tema es cómo comparo esto que está acá, que es una frecuencia relativa, una proporción, una probabilidad, con esto que es una frecuencia absoluta, que es una frecuencia absoluta como claramente lo dije. Lo que tengo que hacer es llevar a los dos a los mismos términos. O los paso los dos a proporciones, o los paso los dos a frecuencias. Voy a poner el chat y las manitos, que no los estoy viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar todo a frecuencia.
porque este es un análisis que analiza frecuencias. Hay otros análisis que analizan proporciones. Entonces lo que harían es pasar a proporciones acá no puse esto, son 162 personas las que contestaron. Y un toque, perdón. Ahora sí. Entonces, les repito, tienen dos opciones. O pasar todo a proporciones y hacer un análisis de proporciones, o pasar todo a frecuencias y hacer un análisis de frecuencias. Para la mayoría de las cosas es lo mismo, el análisis de frecuencias es un poquito más amplio, así que el que vamos a ver en el curso es el análisis de frecuencias, así que vamos a pasar todo a frecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esto a frecuencias? Vamos a buscar frecuencias esperadas. ¿Qué significa una frecuencia esperada? Una frecuencia esperada si H0 fuera cierta. ¿Cuál hubiese sido la frecuencia, el número de personas que me tendría que haber dicho fumador, si ustedes fuesen exactamente igual a la población general? Exactamente lo que está poniendo Ramiro ahí. Yo tengo 162 personas que contestaron, yo esperaba el 17% de personas que digan fumador. Yo tengo una calculadora, si alguien lo quiere haciendo por las dudas, ya ven que yo a veces hago cualquier cosa. Entonces, yo tengo 162, lo multiplico por punto 17, y me da 27,54. ¿Se entiende entonces? Lo que hice es, 162 personas en total se tendrían que haber distribuido el 17% en la primera categoría, el 41% en la segunda, y el 42% en la tercera. Entonces, lo resuelvo así, 17 por 162 me da esto. Acá debería ser 0,41, 162 por 0,41. 66,42. Y exfumador, 162 por punto 42. Pero. Si hacemos las cuentas bien, esto 8, perfecto, 9, esto da 162. ¿Mm? Son todas frecuencias absolutas, exactamente. Bien, acá quizás les haga un poquito de ruido. Acá dice, debería haber encontrado 27 personas y media que digan fumador. Obviamente yo no voy a encontrar 27 personas y media, voy a encontrar 28, voy a encontrar 27. Pero es una frecuencia esperada bajo H0, así que le vamos a permitir que tome valores con decimales, no me voy a hacer problema. Y es más, recomiendo no redondear demasiado porque esto, si no, puede escalar un poquito ese error, ¿sí? Pero 2 decimales no va a haber ningún problema. ¿Hasta ahí estamos? Veamos una cosa. Yo esperaba, si ustedes fuesen igual que la población general, es decir, si H0 fuera cierta, esperaba 27 personas que me digan que fuman. Y encontré 19, menos de lo esperado. Esperaba 66, cerca de 66, que me digan no fuman. Y encontré 133. Y esperaba 68 que digan soy exfumador, dejé de fumar. Y encontré 10. Esto no son iguales estas dos diferencias. Entonces yo solamente mirando esto puedo decir, no, rechazo la hipótesis nula. La muestra es distinta que lo que espero. No. ¿Por qué? Porque es una muestra. Estas diferencias que yo encontré acá pudieron haber sido dadas por azar. Justo por azar encontré de casualidad muchas personas sanitas en cuanto a hábitos de fumar, y no les gusta fumar acá. O capaz que hay un proceso en el cual los alumnos de biometría fuman menos que la población general. Entonces, tengo que empezar a recurrir a la estadística para decir, la diferencia que hay entre lo que observo y lo que espero es suficientemente grande para rechazar esta hipótesis, o las diferencias se las puedo atribuir al azar. Es decir, ¿las diferencias son significativas o no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesito calcular probabilidades. Tengo que calcular un p-valor, lo mismo que hicimos antes. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Voy a calcular un p-valor, voy a fijar un alfa, y si ese p-valor es menor que alfa, voy a rechazar la hipótesis, y si no, no la voy a rechazar. Idéntico.
El tema es que para calcular el p-valor, lo que necesito es saber alguna distribución de probabilidades donde ir a buscar ese p-valor. Necesito calcular eso. Así que voy a tener que inventar algún estadístico, algo que yo conozca para poder calcular esa probabilidad. Alguna medida de diferencia. Acá tengo 3 medidas de diferencia. Tengo una medida para fumador, una medida para no fumador y una medida para exfumador. Entonces, tranquilamente podría trabajar con la diferencia de ambas cosas. Podría trabajar con la diferencia entre observado menos esperado. Si hacemos observado menos esperado, yo tengo que 19 menos, voy a hacerlo con la calculadora para no pifiarle con los decimales. Tengo acá menos 88, perdón, 54. Tengo una merma, una perdida, o sea, tengo menos 8,54 individuos menos de lo esperado en el sector fumador. En el otro, 133 menos 66,42, pero carancho. Me doy cuenta la cantidad de tiempo que hace que no uso una calculadora. Tanto R. Acá tengo 66,58. Y en este, bueno, este es más. Vamos a hacerlo igual. Bien. Voy a trabajar con la diferencia. Quiero saber si la diferencia es suficientemente grande. Acá tengo magnitudes de diferencia. Tengo un menos 8,54, un más 66 y un menos 58. Ahora tengo 3 números. Yo no puedo construir un estadístico al cual le voy a calcular una probabilidad con 3 numeritos. Necesito un número que resuma todo esto. Entonces, podría yo tranquilamente hacerle un promedio de esas diferencias o hacer una suma de esas diferencias, algo que me hable de la magnitud de la diferencia, pero un número que me dé la magnitud. ¿Qué pasa si sumamos todo esto? ¿Cuánto da este número acá? Fíjense, tengo un valor negativo, un valor positivo, y este se compensa. Da exactamente 0. ¿Por qué? Son 162 personas acá y 162 personas ahí. La diferencia es 0, ¿no? Esta muestra tiene la misma cantidad de individuos en ambos lados. Simplemente están distribuidos distintos en las frecuencias. Acá siempre va a ser 0. O sea, no puedo construir un estadístico que sea un promedio de las diferencias o una suma de las diferencias. Así que voy a tener que inventar algo diferente. Exactamente. ¿Cómo hacíamos para algo que es negativo se haga positivo y lo que es positivo siga siendo positivo? Elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado podemos transformar esto y llevarlo a unas diferencias, igual que hicimos con varianzas. Es exactamente lo mismo que las varianzas. Así que podríamos trabajar con las diferencias entre el observado y esperado al cuadrado. Si alguien quiere ir escribiendo ahí cuánto es el menos 58,04, yo voy haciendo estas cosas para hacer un poco más dinámico, alguien vaya haciendo las cuentitas. Elevando esto al cuadrado. Pues 8,54. El negativo, calculo que es este. No, ven, ya ni siquiera encuentro en esta máquina dónde están los negativos. Bueno, igual es lo mismo. Ah, ese 72 es el primero. Hola, miércoles, qué numeritos, grandes. ¿Alguien está haciendo el segundo? Ah, el segundo. 66 al cuadrado. Upa. Ahí escribieron. Perfecto. Genial. Bien. Ahí tengo ahora unas magnitudes de diferencias. Son simplemente diferencias elevadas al cuadrado para que no se compensen las positivas con las negativas. Pero, pregunto, ¿es lo mismo? Yo tengo esas son diferencias absolutas.
Si yo tengo una diferencia de... Perdón, Sí, me parece que el segundo renglón da 4.400, andan diciendo en el chat. anoté 4.000, ¿cuánto es esto? 4432 con 4432, 896. 8964. Perfecto. 4. Ahí está. Ahí vamos. A ver, quiero un concepto. Yo tengo una diferencia de 10 en términos absolutos. ¿Es lo mismo una diferencia de 10 cuando espero 10? Es como el doble, que en cambio una diferencia de 10 cuando espero 1000 es muy poquitito. O sea, como que la diferencia absoluta no importa tanto, sino en términos relativos. Subir una diferencia de 10 puntos, de 10 unidades, cuando espero 1000, no subió nada. Y incrementar una diferencia de 10 unidades, cuando espero 10, me fui al doble. Entonces, no vamos a usar la diferencia así como está, sino que la vamos a relativizar. Vamos a calcular una diferencia del observado menos lo esperado al cuadrado, pero lo vamos a relativizar por la frecuencia esperada, para que nos dé como una medida relativa de alejamiento, para que esto no dependa tanto del n, que es lo que me hace afectar a la frecuencia esperada. Así que los invito a los que estén trabajando ahí, básicamente, fíjense cómo sería esto. Acá, esperen que pongo la cuentita, acá tengo 79, upa, lo taché. Uy, borré el otro. Vamos a volver a ponerlo. 72,93 es el valor observado menos esperado al cuadrado, pero lo tengo que relativizar, o sea, dividirlo por 27,54, que es lo que esperaba para ese grupo. Bien, y ahí ya me están diciendo, entonces, voy a sacar el anotador. Y ahora como carancho, esperen que no manejo tanto este giro, ahí está. El primero 2,648, perfecto. Hagan el segundo, 4.432 dividido lo esperado, que es 66,42. 66,74. 3. Y el tercero es 49,597. Bien. ¿Te puedo hacer una consultita ¿Sí? antes de que sigas? No entiendo bien por qué lo dividiste por el valor esperado ahí. Bien. A lo que voy es, a mí, vamos a mirarlo en términos observados absolutos. Antes de elevarlo al cuadrado quizás sea más fácil. Este me dice que bajó 8 unidades. Si miro solo ese número, y miro, no sé, este bajó 8. Es muy distinto bajar 8 cuando esperás 10, te fuiste casi al piso, te fuiste casi a 0, que bajar 8 cuando espero 1000, que te fuiste a 992. No te cambia nada. Por lo tanto, el valor absoluto de la caída es muy dependiente de esto, del tamaño total de la muestra. Una caída de 8 cuando tengo unas muestras gigantescas no es nada. En cambio, una caída de 8 cuando tengo muestras chicas, capaz que es mucho. Entonces, para relativizarlo, no se lo divide por el tamaño de la muestra, sino que es sobre lo que se esperaba. Entonces, es como que tengo es en términos elevados al cuadrado, ¿sí? No es tan así, pero esto me da en términos relativos a lo esperado. Entonces, es más comparable. Porque si no, este 8, que es versus un 27, no es lo mismo, que no sabes qué tan distinto es con respecto a un 66 contra un 66. Fíjense, la diferencia es del doble acá, y acá es mucho menos del doble. Pero bueno, para que puedan ser comparables tengo que hacer eso, relativizarlo a la frecuencia esperada. Perfecto, gracias. ¿Gus? No, a mí lo que me llama la atención es por qué primero restás, elevás al cuadrado y después dividís por lo esperado. O sea, si yo estaría diseñando esto, primero lo hubiera dividido por la frecuencia esperada para sacar una diferencia relativa y recién después elevo al cuadrado. Sí, lo diseñaron así, o sea, podés probar, el tema es, o sea, a ver, vamos a hacer una aclaración mucho mayor. Yo estoy inventando, no estoy inventando, estoy siguiendo en realidad, no lo estoy inventando yo, este es un estadístico que existe, el que vamos a hacer ahora. Lo que tienen que lograr es un número que
crezca con la diferencia. Si la diferencia entre lo observado y esperado es grande, ese número tiene que dar grande. Y si la diferencia entre lo observado y lo esperado es chica, el número que vamos a calcular tiene que ser chico. Tenemos una forma de hacerlo que es esta, y la otra la que dice Gustavo. Hacemos observado menos esperado, lo dividimos por lo esperado, y después le elevamos al cuadrado. Eso también va a cumplir esa condición. Pero no quiero solo esa condición. Lo que quiero es conocer la distribución de probabilidades de este estadístico, del que voy a calcular, de ese número que voy a calcular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero saber cuál es la distribución de las infinitas muestras que podía haber sacado. Uy, eso existe para el estadístico que les voy a contar ahora. Para ese que está diciendo Gustavo, se podría buscar y capaz que se encuentra cuál es la distribución de probabilidades y se puede publicar y hacemos un nuevo estadístico que se llame bus de escalada y listo, ¿sí? Pero eso se podría hacer. Entonces, vamos al que se está usando. No, sería otra opción, no le veo nada malo, pero debería tener otra forma, otro comportamiento. Bien, lo que me queda ahora... Sí. Está bien. Lo que me queda ahora es, tengo esta magnitud de impacto del el sector fumador. De los no fumadores tengo esta y esta para los fumadores. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos tres numeritos, por favor, alguien que me diga cuánto vale esta suma, de estos tres numeritos, y ese va a ser nuestro estadístico. Mientras yo voy dibujando acá abajo la formulita de lo que acabamos de hacer. Eso que hicimos recién, esperen un segundo, voy a poner el anotador. Esto que estamos haciendo es básicamente, estamos haciendo una sumatoria, ahora les pido que sumen, ahí me dicen 118,89, es una sumatoria de frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado sobre frecuencias esperadas. Eso es lo que estamos calculando ahora. Ese numerito nos acaba de dar 118,89. Sí. Este estadístico que acabo de ponerles tiene un nombre. Hay alguien que ya lo diseñó, y no solo que lo diseñó para calcular ese numerito, sino que sabe cuál es el comportamiento de sus probabilidades. Ese estadístico se llama chi cuadrado. Es como una x, que es chi, en realidad, y está elevado al cuadrado por, bueno, lo que dice acá, ¿no? Ese estadístico se llama chi cuadrado, y tiene esa formulita que les estoy mostrando recién. ¿Sí, Faustina? Sí, quedé tan anodada, tan sorprendida de que la resta entre observaciones, frecuencias observadas y esperadas diera 0, que no llegué a escuchar bien porque siempre da 0. Ah, perfecto. Sí, esto es lo siguiente. Vos pensá, acá tenés 162 personas distribuidas en este grupo de categorías. Y acá hay 162 personas distribuidas en este número de categorías. Así que básicamente, si vos haces las diferencias, cuando hagas la suma de esa diferencia, tiene que ser 162 menos 162. Claro, no, ahí me di cuenta. Entonces, sí o sí te va a dar 0. No tenés chance de que no te dé 0. Gracias. Bien, entonces, acabamos de fabricar un estadístico que se llama chi cuadrado, alguien ya lo calculó, pero lo interesante es que ese estadístico que acabamos de hacer, nosotros tenemos una única muestra, a partir de una muestra obtuvimos este número, pero existe la información de cómo se comportarían las infinitas muestras que por azar puedo obtener cuando H0 es verdadero. Obviamente nosotros tenemos una, pero sabiendo cómo se comportarían las infinitas muestras, podría ir yo con ese 118 y fijarme que también encajan en una población de muestras obtenidas a partir de una situación donde H0 es cierto. Si este 118 encaja bien en esa población, no voy a rechazar H0. Y si este 118, en cambio, está muy lejos de esa población, voy a rechazar H0. ¿Qué es encajar bien y qué es encajar mal? El mismo concepto de siempre. Le calculo el p-valor, y con ese p-valor voy a tomar una decisión. Si ese p-valor es menor que un valor de significancia, rechazo, y si no, no. Perdón, ¿qué están preguntando? Esto es, lo estamos llamando un estadístico. Nosotros veníamos trabajando X raya, por ejemplo. X raya es un estadístico. Sumo todas las observaciones y las divido por n.
Es un estadístico. El S es otro estadístico. Este chi cuadrado es otro estadístico más, un poquito más complejo. Se calcula de esta forma, pero resume información. ¿Qué información resume? Diferencias entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Es un resumen de diferencias observadas contra esperadas. Bien, este estadístico, como lo vemos, chi cuadrado, que acabamos de calcular con esta fórmula, sigue una distribución de probabilidades que también lleva el mismo nombre, chi cuadrado, que tiene un parámetro, que son los grados de libertad. Es lo único que necesito decirle. ¿Cuáles son los grados de libertad? Y ahora les cuento qué son los grados de libertad en esta distribución chi cuadrado. Ahí están preguntando cuál sería el parámetro de una distribución chi cuadrado. Bien, el único parámetro que tiene que dar una distribución de chi cuadrado es lo que les acabo de decir recién. Es los grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad en el chi cuadrado? Es básicamente cuántos sumandos estoy usando acá. Esto va desde 1 hasta acá, que son las categorías que tengo. Acá tengo 3 categorías en este trabajo. Ahora, yo les digo, las 3 categorías están aportando información novedosa. Sí, perdón, veo varias manitos, así que antes de decir esto voy a responder. Delphi. Hola, sí, no me quedó muy claro cuando yo, digamos, me fijo este valor de chi cuadrado con lo que comparo dentro de, o sea, digo si encaja dentro de una población, no entiendo cómo se relaciona para rechazar H0 o no. Ah, está bien, ahora viene. Primero quiero ver cuál es la distribución que tiene, así hacemos ese paso. ¿Cómo calculamos ese p-valor? Dale. Ahora nos queda ver eso, sí. Faustina. Y quería preguntar si los grados de libertad en el caso de la distribución de T-Student, si también eran parámetro o no. No, parámetros son los de tendencia central y distribución, son los grados de libertad, porque en realidad estos no son una única distribución, es una familia de distribuciones, y vos tenés que elegir cuál es tu distribución. Entonces, los grados de libertad dicen cuál es la distribución, y esa distribución tiene sus propios parámetros. En la de TD-Student tiene una determinada tendencia central, una determinada dispersión, que nosotros lo único que vimos que la media es 0. Pero no, el parámetro no, estos son los grados de libertad. Los grados de libertad simplemente te fija cuál de las curvas vas a usar. Ahora voy a hablar un poquitito más de la chi cuadrado. Dale, gracias. Este no tiene algún parámetro de tendencia central, de dispersión, porque ahora les digo por qué, básicamente. A lo que voy es, quiero hablar de los grados de libertad que tiene esta distribución. Yo para calcular esto, usé 3 sumandos. Sumé estas 3 cosas, este y este. Básicamente la información está saliendo de la diferencia entre estas 2 frecuencias, las observadas y las esperadas. Como estas frecuencias suman 162, que es un valor conocido, si a mí me dan estos 2 números, la tercera frecuencia está al cohete, no aporta información novedosa. Porque todas suman un mismo total. Entonces, técnicamente, de los 3 sumandos que hay 2 sumandos que aportan información, y el tercer sumando es redundante. Lo tengo que hacer para calcular el valor, ¿sí? Pero que aporten información novedosa son 2. El tercero se puede despejar. Por lo tanto, los grados de libertad en esta distribución de chi cuadrado van a ser 2, que son la cantidad de categorías que tengo menos 1, porque hay una categoría redundante. Eso lo vamos a llamar como que chi cuadrado es k menos 1. Los grados de libertad de chi cuadrado. Cantidad de categorías menos 1. Sí. Ahora lo vamos a ver todo en unas transparencias. Déjenme avanzar con esto. Lucas, perdón, quedaba Lucas. Sí, te escucho. Sí, yo no sé si no me queda muy claro, pero si a mí, por ejemplo, me muestran ese número de chi cuadrado 118, me da una noción de qué, porque ¿contra qué lo comparo? Como para dar... Bien, esperen, ahora viene esto. A ver, vamos a hacer algo más. Voy a sacar el zoom y lo voy a ver de afuera. Si H0 fuera cierta, vamos a hacerlo ahora esto. Si H0 fuera absolutamente cierta, y ustedes son una muestra perfectamente representativa de la población,
¿Cuánto tendría que haber dado este estadístico? ¿Cuánto 0. tendría que haber valido? 0. ¿Por qué? Porque la frecuencia observada hubiese sido exactamente igual a la frecuencia esperada, la diferencia entre ambos hubiese sido 0, elevado al cuadrado, eso se mantiene en 0, y dividido por un esperado, que no es 0, el esperado no va a ser 0, me va a dar 0. Así que este estadístico, si H0 fuera cierta, debería haber dado 0. Pero, por azar, no va a dar siempre 0. A veces puede dar 1, a veces puede dar 2. ¿Puede dar negativo este estadístico? Veamos una cosa. El estadístico se basa en estos numeritos de acá. Estos números pasan por un cuadrado, así que si las diferencias sí pueden ser negativas, pero como las elevo al cuadrado, esto siempre termina siendo positivo. Así que el estadístico este nunca va a ser negativo. Va a arrancar en 0, pero 0 absoluto nunca va a ser un poquito más grande que 0. Me va a dar 1, 2, 3, por azar puede haber una diferencia de eso, de esas diferencias. Ahora, es que me dé 20, me da 30, ya empieza a ser raro. Va a llegar un punto en que yo voy a decir, pará, a partir de este número ya no creo que sea así, y lo que creo que está pasando es que H0 es falsa, y lo que estoy viendo acá es que lo esperado y lo observado es distinto. Para eso vamos a tener que conocer cuál es la distribución de probabilidades del estadístico, cuáles son las infinitas muestras que puedo obtener cuando H0 es cierta. Eso es lo que me falta mostrarles cómo sería. Lo que sabemos es que sigue una nueva distribución que es esta que está acá, que es la G cuadrada. Y ahora les muestro cómo se comporta esa distribución. Vamos a ver si avanzo con eso. Entonces. Esto ya lo puedo pasar. Perdón. Acá. Entonces, en resumen, tenemos este estadístico, que está acá, que es el chi cuadrado. Este es el que obtuve yo de la muestra. Y este chi cuadrado es la formulita que vimos hasta ahora. Acá tenemos la forma de la distribución chi cuadrado. Estas son formas de distribución chi cuadrado. Y van cambiando, fíjense que están acotadas en 0, no pueden ser negativas. Ya vimos, este estadístico nunca puede ser negativo, están elevados al cuadrado. Y arrancan de 0, y su forma va a ser asimétrica. Porque no tienen cota superior, puede ser cualquier número superior. La forma de esto va cambiando según los grados de libertad con los que estoy trabajando. En nuestro caso teníamos 2 grados de libertad, teníamos 3 categorías, así que 2 grados de libertad, es una forma parecida a esta que está acá. Lo único que depende es de esto. Entonces, yo debería encontrar la forma de mi curva adecuada, y con esta forma, ir con mi muestra y tratar de encajarla ahí, y ver qué tan probable es obtener una muestra como lo que obtuve, cuando H0 es verdadero. Eso es lo que nos queda hacer. Acá está lo de los grados de libertad. Los grados de libertad, bueno, acá está explicado lo que les dije, son las cantidades de categorías menos 1. Hasta acá es lo que les mostré yo. Aparece este término, por ahora lo vamos a dejar ahí, lo van a ver en el TP, pero básicamente es la cantidad de parámetros que tuve que estimar al momento de calcular las frecuencias esperadas. Es una penalización que voy a hacer. A ver, en este caso es simple. Las frecuencias esperadas las calculé directamente multiplicando las proporciones de la hipótesis nula por el n. No tuve que estimar nada, las calculé. Hay ciertos casos un poquito más complejos que para estimar las frecuencias esperadas tuve que subsidiar al sistema con nuevos parámetros. Si llegan a hacer eso, no es lo que hicimos recién, van a tener que corregir, penalizar, perdiendo grado de libertad acá. Ahora no importa, lo van a ver en TP, con detalle, pero sepan que en la fórmula general hay que restarle eso. Para nosotros fue 0 acá, esto no lo tuvimos. No me quiero detener en esto. Bien, nosotros vamos a tener una distribución chi cuadrado que tiene 2 grados de libertad. Vamos a tratar de hacer este dibujo. Esta es la chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque teníamos 3 categorías menos 1. Más o menos tiene una forma de este estilo. Yo voy a venir acá, pucha, esto me cuesta. Voy a venir con mi muestra, por acá, no sé dónde cae, el observado, ese 118 que acabamos de hacer, y me voy a preguntar, ¿qué tan probable es obtener 118 o uno más extremo
en una distribución donde H0 es verdadero. Esta es la distribución donde H0 es verdadero. ¿Qué tan probable es de obtener eso? La que obtuve o una más extrema. Eso que estamos hablando, que está acá, es lo que llamamos p-valor. Es lo mismo que vimos la clase pasada como p-valor. Y eso es lo que vamos a calcular. Sí, Milagros. O sea que estas distribuciones que estás planteando sería siendo H0 verdadera. Sí. Es suponiendo H0 verdadera. Es decir, que su parámetro es 0, o sea que arrancamos de una diferencia de 0. Si fuera 0 la diferencia entre observado y esperado, estas son las formas que deberías tener tus infinitas muestras. Y vos vas a tomar una sola. Y tenés que fijar dónde cayó. Entonces, lo único que nos queda hacer es calcular este numerito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alguien que se meta en R y haga esta forma. P de probabilidad, chi square, chi cuadrado, y acá, donde antes de la primera coma, ustedes van a tener que poner 118, me olvidé, y lo borré, alguien que lo haya notado, espero. Igual pongan 118, las decimales a esta altura no van a importar. Degree of freedom, ahí ponen 2, y acá viene, antes de empezar, fíjense esto. Acuérdense, todos estos estadísticos estos son funciones acumuladas. Por lo tanto, le va a dar lo que está de este lado. Por lo tanto, ustedes no quieren la lower tail, quieren la otra. Así que acá pongan falso. Así les tira esto, si no tienen que hacer uno menos eso. Ahí está, el 118,898. Perdón, el DF son los grados de libertad, ¿verdad? Sí, degree of freedom, grados de libertad. Bueno, si quieren lo puedo hacer yo también, y lo vemos todos en vivo al R. Es más, ya lo tengo ahí. Bueno, acá hay un montón de cosas, pero acá abajo yo ya dejé, ustedes no sé, creo que están viendo esto. De vuelta. Ahí ya lo están poniendo en el chat. Ahí está. Perfecto. Igual lo muestro acá. Gracias, Ale, y Sofía, y un montón de otra gente. Bien. Acá deberíamos poner el 118, lo pongo redondeado. Acá pongo 2 grados de libertad. Y acá pongo falso. Perdón, P. No, yo estaba poniendo Q. Acá, este es otro. P. Y ahí da el numerito que acaban de decir todos. Fíjense, 2,38 por 10 a la menos 26. Vuelvo a mi hojita. Y ya vamos terminando. Borré el numerito. Esto. Repito el procedimiento, tengo mi distribución chi cuadrado que tiene esta forma, con 2 grados de libertad. Me dice que si yo pongo acá 118 o algo más, la probabilidad que queda acá es un número por 10 a la menos 26. Es decir que hay 26 ceros antes del primer numerito. Ese es un número que prácticamente tiende a 0. Es 2,38 por 10 a la menos 26. Prácticamente de este lado está quedando 1, y de este lado está quedando 0. ¿Qué me está diciendo eso? Interpretemos el p-valor. Si H0 fuera cierta, repito, si H0 fuera cierta, la probabilidad de haber obtenido una muestra de 118 o más por azar tiende a 0. Repito, si H0 fuera cierta, la probabilidad de haber obtenido una muestra de 118 o más extrema hubiese sido prácticamente 0. Por lo tanto, hay fortísimas evidencias para suponer que H0 es falsa. Que esta distribución que está acá no es la más apropiada para ajustar mis datos.
bajo ese contexto estoy bastante autorizado para rechazar H0. Si rechazo H0, ahora va Sergio. ¿Qué tipo de error puedo cometer? ¿Error de tipo 1 o error de tipo 2? Cuando rechazo H0, ¿qué error de tipo puedo cometer? ¿1 o 2? Hay un tipo 2 por ahí, un tipo 1, un tipo 2, un tipo 1. Ahí va, ahora empezó a ganar el tipo 1. Bien, cuando rechazo, recuerden, la probabilidad de error es de tipo 1. El error es tipo 1, y el tipo 1 está controlado. La probabilidad de error está controlado. Y ahora quiero comentarles las dos formas de expresar esto. Entonces, mi respuesta estadística es rechazo H0 con una probabilidad de error de tipo 1, y tienen dos formas de decirlo. Como ustedes fijaron, no fijamos nunca el nivel de significación, grave error, perdón, un segundito acá. Vamos a fijar un nivel de significación, esto habría que haberlo hecho antes de mirar estos numeritos. Vamos a fijarlo en el tradicional. Trabajamos con un error un nivel de significación del 5%. Disculpen, esto se hace antes de tomar la muestra. Entonces, yo puedo responder ahora, la conclusión estadística. Rechazo la hipótesis nula, con una probabilidad de error de tipo 1, y pueden decir que es menor que alfa, o sea, que es menor de 0.05, porque este es el límite máximo que ustedes fijaron, o pueden ser más precisos y dar la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1, que es la que calculan a partir de la muestra, que es este número de acá, que es el p-valor. Esa es la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1. Y esta que está acá es la máxima. Esa es la diferencia entre el alfa, que está acá, 5%, y el p-valor, que es el que observaron ustedes. Con cualquiera de las dos aproximaciones está bien. Depende de la revista, algunos le dicen que planteen como una probabilidad de error menor que el alfa. Ahora, si esto es muy bajo, no dan el exacto, no van a escribir 2,6 por 10 a la menos 26, sino que dicen que está por debajo del 1 por 1000 y lo redondean, ¿sí? Pero este es un número extremadamente bajo. Esa es la hipótesis, la respuesta estadística. DF es degree of freedom, es grados de libertad. ¿Cuál es la conclusión biológica o sociológica en este caso? Tengo fuertes evidencias para decir que el hábito de fumar de los alumnos de biometría difiere del de la población general. Eso es lo que me dice. Tengo fuertes evidencias para decir que el hábito de fumar difiere del de la población general. Y ya vamos cerrando para los que tienen a la tarde. ¿Y cómo difiere? Volvemos a los datos, espero que hayan quedado. Alguien había levantado la mano, ahora retomo. Acá. Bueno, acá lo único que nos faltó es el 118. Tengo que salir de la presentación para ver eso. Muy bien. Acá venía ese 118 con algo. Esta es la tabla original. Lo que me dice el estadístico es que la muestra tiene suficiente evidencia, la evidencia muestral es suficientemente fuerte para rechazar la hipótesis nula. Los biólogos o los estudiantes de biometría no se ajustan bien a esta distribución de probabilidades teóricas. Entonces, no vamos a dejar la respuesta simplemente en eso. Vamos a agregar un poquito más. ¿En qué forma difieren? Lo que vemos es que hay menos gente fumadora, dentro de los biólogos hay menos gente fumadora, y menos gente exfumador de lo esperado. Y hay mucho más no fumadores. Por lo tanto, el hábito de fumar de los biólogos es fumar mucho menos de lo que se esperaría para una población general. Y ahí tendríamos cerrado el estudio. Ustedes no tienen un hábito de fumar similar al que tiene la población general. La clase que viene, no ahora, vamos a retomar vamos a volver a hacer las conclusiones, vamos a hacer esto, y voy a charlar
de un problema serio que tiene este estudio que acabamos de hacer. Tiene un par de problemas serios, pero me gustaría discutirlo. Primero, básicamente quiero que me digan, y lo piensen, es si esto cumple uno de los supuestos que siempre venimos planteando, muestreo aleatorio y muestras independientes. Ese es el otro, son todos jóvenes. Gracias por incluirme. Ustedes, no está bien, yo no. Sí, eso es otro de los puntos. Pero primero es muestreo aleatorio. Es uno de los supuestos que siempre van a tener presentes acá. ¿Dónde intervino el azar en elegir la muestra que elegimos? Pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a discutir la clase que viene. Tienen subidos al campus un PDF donde esas 3 diapos de chi cuadrado están, pero hay otro ejemplo que es con proporción de grupos sanguíneos en la población general y en una población particular que es la de Formosa. Es exactamente igual a lo que vemos nosotros, pero con otro ejemplo. Así que lo miran solitos, lo van a ver ahí, no van a tener ningún problema en entenderlo, y terminen con ese ejemplo. No empiecen a ver todavía el ejemplo de leptospirosis, que es el segundo ejemplo, y lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a ver el jueves, que es cuando aparecen 2 variables. Estas son las pruebas que llamamos de bondad de ajuste. Así que lean el otro ejemplo, pero es exactamente lo que acabamos de ver acá, pero con los datos de ustedes. Sí, Lucas. Ahí tengo 2 personas más que levantaron la mano. Sí, mi pregunta era, acá, en este momento, ¿yo podría calcular cuál es la probabilidad de error de tipo 2? No. No. En esta te la debo. Para chi cuadrado, tendrías que tener una hipótesis alternativa. Y fijar una hipótesis alternativa en una distribución chi cuadrado, es buena la pregunta. A ver, vamos 2 cosas. Primero respondo esa. Si querés calcular la potencia o el error de tipo 2, no podés fijar acá una hipótesis alternativa. ¿Cuánto cambió? Vos tendrías que decirme que los fumadores bajaron a tanto, de 17 bajó a 15, el exfumador de 42 subió a 45 y el no fumador subió a 50 y pico. Porque necesitas tener 2 distribuciones que comparar. Y vos sabés que no es esta distribución, pero no sabés cuál es la de ustedes. Yo lo único que hice es decir, no ajusta con esta distribución. Pero sí, acá es uno de los ejemplos. Ya chi cuadrado, no vi nadie que calcule una potencia. Se puede hacer con simulaciones y demás, pero con el método que estuvimos viendo recién, no. Ahora, el otro punto. ¿Hace falta calcular el error de tipo 2 en este ejemplo? No, porque el error que cometimos fue de tipo 1, porque rechazamos la hipótesis. Distinto hubiese sido si yo no hubiese rechazado la hipótesis. Si yo no hubiese rechazado la hipótesis, ahí el error que puedo cometer es de tipo 2, y si no lo puedo calcular, no puedo decir mucho, porque no sé si no rechacé porque los biólogos son distintos que el resto, o si no rechacé porque tomé pocos datos sobre la muestra heterogénea, o todo lo que vimos después. Pero está bien la pregunta, acá no lo van a poder calcular. Sergio, que estaba hace un rato. Y lo que quería preguntar era si tenía que chequear en este caso si satisfacía la normalidad a la muestra para que valga el test. Sí, eso lo van a ver no lo llegamos a ver ahora, no pedimos distribución normal. Fíjense que la variable es cualitativa, fumador, no fumador, exfumador. Tiene 3 categorías, así que lejos va a ser de una variable con distribución normal. Este es el único ejemplo que vamos a ver, después vamos a volver a todos con distribución normal, en variables cualitativas. La variable es cualitativa acá. Es fumador, no fumador, exfumador. Así que lo que vamos a pedir no es la distribución normal, pero sí vamos a pedir algunas cosas, pero me va a llevar un ratito, así que lo vamos a ver el jueves. Ok, gracias. ¿Jimena? Y una pregunta sobre, entonces, en este caso, el error del tipo 1. Sí. Sí, o sea, yo podría decir que es como lo fijé en un principio, o podría decir que es mi p-valor. Bien. El que fijaste vos es el máximo que vas a cometer. Me voy a detener 2 segunditos. Hay gente que ya se está yendo, pero bueno. Sí, lo voy a seguir grabando, no importa. Vamos a repasar eso acá. Yo tengo mi distribución. Yo puedo fijar el alfa acá. Si yo pongo el alfa, acá voy a tener un valor crítico de corte, que es un chi cuadrado de corte. Acá me va a quedar el 5%.
y acá el 95%. Si mi estadístico cae en cualquier lugar de acá, ¿ustedes qué hacen? Rechazan la hipótesis, ¿verdad? Cae de este lado, de acá para allá. Esta es la zona de rechazo. Y la otra es la zona de no rechazo. Por lo tanto, si cae en cualquier lado de esto, yo voy a rechazar. Si cae de este lado, no voy a rechazar. Así que la única probabilidad que tengo de equivocarme es que sea del 5%, la máxima. Porque si mi estadístico cae acá, yo calculo esta probabilidad, a lo sumo será de 4,9%. Cualquiera de estos va a tener una probabilidad menor. Mi estadístico ahora se me fue re loco, cayó por acá, 118 se fue por ahí. Pero si hubiese tenido un estadístico más razonable, hubiese caído por ahí, el p-valor, ahí cae el estadístico, el p-valor es esto nada más. Y esta probabilidad que va a ser el p-valor, va a ser menor que alfa. Porque alfa es más que eso. El p-valor, si es menor que alfa, voy a rechazar. Y si es mayor que alfa, ya no rechazo. Por lo tanto, ya el error no va a ser de tipo 1. Por lo tanto, si lo piensan bien, el error de tipo 1 nunca va a ser mayor que alfa. Está fijado en alfa. Porque si ya llega a ser mayor, no rechazan. Por lo tanto, ustedes pueden informar con un nivel de significación, o sea, un máximo de nivel de error de tipo 1 en 5%, o con un p-valor, es decir, la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1 del y dan el p-valor. Son las dos opciones, están bien. Ah, ok. ¿Más consultas? Voy a cortar la grabación, no sé si puedo acá. No, primero tengo que dejar de compartir.